Pues ya es domingo 25 de junio del año 2023, en el que iniciamos la semana 12ª de tiempo ordinario. Buenos días, gracias por estar conmigo. Los abrazo con todo mi cariño y mi corazón a ustedes, hermanos y hermanas que me están viendo en este momento. Y vamos a meditar la palabra de Dios. Espero que tengan la oportunidad si están viéndome en la mañana, ojalá que tengan la oportunidad de ir a misa. Si están viéndome en la tarde o en la noche, ojalá que no se les haya pasado el tiempo y no hayan acudido a misa. Ojalá. Es importante ir a escuchar directamente al Señor en su casa, en el templo. Es bueno cuando tú haces oración desde tu casa, es bueno. Imagínate cuando tú recibes la llamada de un amigo al que hace mucho que no ves, pues te da mucha alegría recibirlo. Pero imagínate que de repente tocan a la puerta y tú abres y es ese amigo. ¿No te da mucho más gusto poder abrazarlo que simplemente escuchar su llamada por teléfono? Al Señor le agrada mucho tu oración, pero le agrada mucho que vayas a su casa a dialogar con Él y a escucharlo. Hoy meditaremos la primera lectura, profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13. La segunda lectura vemos de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Y Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. Hemos visto ayer, meditábamos lo que era el profetismo y de cómo Jeremías se sintió llamado, de cómo Isaías se sintió llamado desde el momento de nacer, pero que también no eran las cosas fáciles. Hoy Jeremías también nos dice que él como profeta cumplió con la misión de Jesús, que es anunciar, pero también denunciar. A la gente le gusta que le anuncies. Cuando yo les hablo muy bonito de la palabra de Dios, del amor, de la misericordia, ay, qué bonito hablaste. Pero cuando yo les digo que el Señor te está viendo cuando haces la maldad y que no es bueno que estés haciendo esos fraudes y que no es bueno que tengas otra mujer, que no es bueno que tome de más, a la gente ya no le gusta. Cuando denuncias el mal comportamiento de la gente, ya no le gusta, pero nosotros los que predicamos tenemos ese compromiso de predicar también, de anunciar, pero también de denunciar. Y hoy nos presenta Jeremías clamando a Dios, desesperado, porque el panorama no luce bien. Hasta sus amigos están tratando de hacerle daño. Sus amigos están esperando que tropiece para hacerlo caer. Y sin embargo, Jeremías no pierde su confianza. Dice, él está consciente, dice, todos los que eran mis amigos espían mis pasos esperando que tropiece y cayera. Y sin embargo, él no pierde la confianza en Dios, él no pierde la fe de que no está solo, porque dice, pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Por eso tú, y lo va a decir el Evangelio, no debes de tener miedo cuando estás bien. Como dicen, mientras la conciencia de uno está tranquila, mientras Dios no me reproche nada, te puedo seguir tranquilo. Entonces, no pierde la confianza en el Señor. Incluso termina, por eso, haciendo una oración hermosa y termina haciendo un acto de alabanza al Señor. Termina diciendo, Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque en ti he encomendado mi causa. Esa es su oración, pero termina alabando a Dios. Dice, canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. O sea, es hermoso siempre tener en cuenta que no estamos solos, que Dios está con nosotros, hacerle nuestra oración de petición, pero también hacerle nuestro canto de alabanza y de gloria al Señor. La carta a los Romanos tiene mensajes muy importantes y hoy contrapone la obra de Adán con la obra de Dios. Y obviamente la obra de Adán está matizada de desobediencia. La obra de Dios, la obra de Cristo, está matizada de obediencia y de amor. Por eso dice San Pablo, si la desobediencia de Adán causó que llegara el pecado y con el pecado la muerte, y una muerte que nos alcanza a todos, dice aún para aquellos que no pecaron igual que Adán, pero todos traemos ya esa mancha de pecado. Pero también dice que la obediencia de un hombre que es Cristo trajo la justificación, o sea, la purificación de esos pecados y por lo tanto trajo de nuevo la vida plena y en abundancia que Cristo nos promete para esta misma vida y no solamente para una vida futura. Y dice la desproporción que hay
entre el don y la gracia, entre el delito y el don. Porque dice, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Por eso dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso no me canso de insistirte en que por muy grande que sea tu pecado, es mucho más grande la misericordia y el amor de Dios. Por eso dice que la falta de proporción entre el delito y la gracia es muy grande, porque la gracia supera. Por eso en el bautismo deben de ponernos un ropón largo, porque la gracia con la que te cubre Dios te cubre totalmente, no solamente te cubre una parte de tu cuerpo. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33, nos habla de algo que San Juan Pablo II lo decía mucho. No tengan miedo. No tengas miedo de abrir el corazón a Dios. No tengas miedo de abrir las puertas de tu vida a Dios. También Benedicto, también de feliz memoria, Benedicto XVI, también lo mencionaba. No tengas miedo de abrirle tu corazón al Señor. Y hoy 3 veces dice el evangelista, no tengas miedo. Y entonces podemos de pensar, el miedo es malo. ¿Ustedes qué creen? ¿El miedo es malo o el miedo es bueno? El miedo realmente no es malo, es un mecanismo de defensa. Los niños, por ejemplo, ellos no conocen todavía lo que es el miedo. Ellos hacen cosas, por ejemplo, ¿cuántos niños no han muerto atropellados porque se les sale el balón a la calle y no miden el peligro? Salen corriendo por su pelota y de repente un carro los atropella y las mata. ¿Cuántos niños no han muerto ahogados en una pila pequeña o hasta en una tina porque aunque no sepan nadar, se quieren refrescar y van y se meten? O sea, no tienen miedo y es un peligro para los niños. ¿Cuántos niños no han tenido accidentes porque meten o quieren meter sus dedos y hasta compramos para proteger los contactos de luz porque ellos no tienen miedo? Y entonces es bueno el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa. Tú no puedes, si andas de paso en el zoológico y se escapa un león, tú no puedes decir, que al cabo Dios me cuida y me protege. Tú corres, tienes que protegerte porque es bueno tener ese miedo que te hace huir del peligro. Pero lo que dice el Señor y lo que decía San Juan Pablo II, no tengas miedo a abrir el corazón a Dios. No tengas miedo a decir soy cristiano, soy católico. No tengas miedo a decir amo a la Virgen María. No tengas miedo a persignarte cuando pases delante de un templo. No tengas miedo a dar gracias por los alimentos, aunque estés en un restaurante. No tampoco quieras lucirte y hacer faramaya. Simplemente decirle gracias, Señor, por estos alimentos que voy a consumir. No tengas miedo. Ese es el no tener miedo que el Señor te pide. De hecho, uno de los dones es el temor de Dios, pero no es tenerle miedo a Dios, es tener miedo a pedir la gracia de Dios. Por eso, hoy Jesús te dice, no tengas miedo, pero te dice a lo que sí te debes de tener miedo. No tengas miedo a los que dañan tu cuerpo, que a final de cuentas ese se va a echar a perder cuando mueras. Tenle miedo a los que dañan tu alma, porque esos pueden hacer que te pierdas en el infierno. Cuando el Señor dice no tengas miedo, a lo que se refiere es que tengas confianza en Dios, que tengas confianza que tienes un Dios como Dios a un Padre bueno, un Padre misericordioso y providente que siempre está al pendiente de ti y de tus necesidades. Pero que Dios cuida principalmente de tu alma. ¿Se acuerdan cuando le llevan a un paralítico? Lo primero que lo meten incluso por el techo porque no podían entrar. Jesús no lo sana inmediatamente. Lo primero que le dice es, tus pecados te quedan perdonados. Primero lo limpia por dentro. Y cuando seguramente él vio con sorpresa por qué Jesús le dice eso, y los demás lo veían criticándolo, pensando, ¿quién es este? Está blasfemando, solamente Dios puede perdonar los pecados. Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Primero le salva la vida de gracia y luego le salva de la enfermedad. Por eso dice, no le tengas miedo a que él dañe tu cuerpo, tenle miedo a quien daña tu alma. Y luego pone el ejemplo de los pajarillos. Dice, no es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. Imagínate,
Yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá y muchas vecinas tenían en sus casas jaulas, muchas jaulas con pajaritos. Ahorita que bueno, pues no es bueno tener los pajaritos enjaulados, pero bueno, en aquel entonces era la costumbre. Y muy bonito que escuchábamos los cantos de los pájaros y mamá todos los días le ponía su alimento, la cubría cuando hacía frío, los protegía tanto. Porque tiene mi mamá mucho amor, gracias a Dios todavía vive, ya va a cumplir 96 años. Enfermita, pero aquí está todavía. Y mi mamá, así como obviamente amaba a los pajarillos, pues nos amaba y nos cuidaba a nosotros. Ahora imagínense nuestro Padre Celestial. Por eso Él dice, habrá una madre que abandone al hijo de sus entrañas. Pues aunque hubiera una madre, yo no te abandonaré. O sea, así es la proporción del amor de Dios por nosotros. Dice, en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos del mundo. O sea, qué hermoso es recordar siempre esto, que tenemos un Padre amoroso y repito, ese no tener miedo no quiere decir que sea... Hay personas que me dicen una vez que fuimos a un evento de trabajo y que fuimos en un lugar donde había el famoso bungee y que aviéntate desde el bungee y yo le decía, no tengas miedo, no seas miedoso y me empezaron a echar mosca, no me importa lo que digan. El arriesgarme a cosas que puedo poner en peligro mi vida, nada más por la aventura o porque los demás, eso no es ser valiente. Eso no es ser valiente. Perdónenme a los que les gusten todas esas cosas peligrosas, eso no es ser valiente. Cuando el Señor te dice no tengas miedo, es ten confianza en Dios. Y tener confianza en Dios no significa abandonarte totalmente como hemos puesto el ejemplo ahora en la pandemia. Personas que decían, yo no me pongo la vacuna porque confío en Dios. Yo no me pongo cubrebocas porque sé que Dios me cuida. Pues perdóname, estás mal. Dios te cuida, pero tú tienes que cuidarte también. Hay gente que dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Pues no lo dice así con esas palabras, pero esa es una verdad. El Señor te pide que tú, no solamente que cuides a los que están contigo y Él también te estará cuidando desde el cielo. Pero ese es un error el decir, pues como Dios me cuida, yo me puedo aventurar a cualquier peligro. No tengas miedo, es confía en Dios. Recuerda que tienes un Dios lleno de amor. Recuerda que Jesucristo dijo, yo estaré todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces Él está contigo en el momento del dolor y en el momento del sufrimiento. Por eso no te hundes. Las personas que se suicidan y que se hunden y que caen es porque se alejan de Dios. Si Pedro cuando se estaba hundiendo y clama a Dios y el Señor le toma su mano para sacarlo, si Pedro no toma la mano de Jesús, se hubiera hundido y ahí se hubiera muerto otro y el más grande de los discípulos en ese momento que fue elegido como papa. Y sin embargo, Pedro tiró el brazo y agarró la mano de Jesús y Jesús lo sacó del agua donde estaba hundiendo. Hoy tú podrías estarte hundiendo en la desesperación, en la tristeza por cosas que estén pasando. Levanta el brazo. Confía en Dios, toma su mano y Él te va a sacar de ese lugar donde estás. Pero confía, eso es no tener miedo, porque al final, cuando lleguemos al día del juicio, fíjate el párrafo con el que termina diciendo Jesús, dice, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Este pasaje muchos lo usaban para mandar esas cadenas de que si no se lo mandas a 100 personas es que no confías en Dios. No es eso a lo que se refiere el Señor. El Señor se refiere a no negarlo. Cuando tú estás en el pecado, estás negando a Dios. Cuando estás viviendo un pecado mortal, estás negando recibir la salvación y el poder de Dios. A eso se refiere. Tú lo estás negando ahorita, el Señor te va a negar en el reino de los cielos. Cuando tú no lo niegas, cuando tú lo reconoces, reconocerlo no significa decir, no, sí, yo reconozco al Señor. No basta. No todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Reconocer al Señor es reconocer que es el dueño de mi vida y vivir mi vida como Jesús quiere que la viva. Eso es reconocer al Señor. Cuando lleguemos al cielo, hay dos posibles expresiones que el Señor nos va a decir y no sé cuál quisieras que te diga a ti. Dice la palabra de Dios que muchos irán a tocar y el Señor les dirá, en verdad les digo que no los conozco. Señor, pero yo he estado contigo, te escuché predicar, no te conozco. Qué duro que cuando llegues al reino de los cielos el Señor te diga, no te conozco. Pero si yo soy diácono, Señor, yo te estuve predicando, no te conozco porque tenías una doble vida. No te conozco porque predicabas, pero a la vez hacías el mal. Entonces esa es una posible respuesta para ti cuando llegues al reino de los cielos.
¿Tú quisieras que eso te dijera el Señor cuando llegaras? ¿O quisieras que te dijera, vengan, benditos de mi Padre, a ocupar la habitación preparada para ti desde el principio de los tiempos? Siervo bueno y fiel, acércate a disfrutar lo que ganaste con tus acciones de bondad en la vida. ¿Qué es lo que prefieres tú? ¿Cuál respuesta prefieres? Depende de ti. Depende de cómo vivas en esta vida, va a ser la respuesta que vas a recibir en la otra vida. Pues muchas gracias, mis hermanos. Podemos meditar mucho, la palabra de Dios es muy hermosa, pero ahí se las dejo para que la mediten en su corazón, vuelvan a leerlo. Les repito, sigan orando por mí, necesito mucho de su oración. Yo estaré orando también por ustedes. En la misa pido por todos, en el momento de la consagración pido por todos. Hoy le quiero mandar un saludo a mi amigo José Juan Aguilar. Yo sé que me escuchas, yo sé que me ves, amigo. Ya no tenemos la oportunidad de convivir como antes. Físicamente, pero sé que de corazón seguimos juntos. Y un saludo para todos en general, para todos mis hermanos, mis amigos. Les mando un abrazo con todo mi cariño y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.